Buenas tardes a todos, por fin estamos aquí, otro miércoles más de esta iniciativa maravillosa que nos está trayendo la inteligencia artificial un poquito más cerca, sobre todo todos los que no la estamos viviendo en nuestro día a día, aunque ya somos pocos los que vivimos de una manera más analógica. Mi nombre es Julia, soy periodista, copywriter, redactora digital, comunicadora. Bueno, me dedico sobre todo al mundo de la comunicación, marketing online y redacción digital. Y hoy también contamos con la presencia de Patri, que bueno, no puede faltar. Patri representa Asturias ahí. Y también Plácido, que es otro ingrediente que no falta en ningún miércoles, que es el CEO de Mind, de Bisofi y el creador de Alicante AI. Con lo cual veis que esta es una iniciativa de SpineAI. Estamos aquí muchas ciudades, todos unidos con un mismo propósito, que es la divulgación científica y el acercarnos un poquito más al futuro, que no sabemos de momento por dónde va a ir, con todas las dudas, pero lo que sí que podemos ver, y ya lo estáis viendo en las noticias, en vuestro día a día, es que en los últimos años se ha acelerado de una manera increíble la digitalización. La inteligencia artificial ya no suena a ciencia ficción, sino que nos encontramos con ella cuando vamos a coger una cita online para nuestro médico de confianza, cuando estamos rellenando encuestas, cuando estamos yendo al supermercado. Ya forma parte de nuestra vida, seamos conscientes o no de ello. Con lo cual el tema de hoy nos toca muchísimo a todos, porque es el futuro del trabajo. ¿Cómo será el trabajo con esta inteligencia artificial? Si sabéis un poquito de historia, os acordaréis del proceso de la industrialización, de cómo la gente preocupada porque las máquinas pudieran quitarles el trabajo destrozaban las fábricas. ¿Nos pasará lo mismo? ¿La inteligencia artificial nos quitará puestos de trabajo? Estamos viendo en las noticias lo que está pasando, por ejemplo, con la banca. A raíz de la profunda digitalización de todo el sistema bancario, se están cerrando oficinas, estamos viendo ERES, reducción de plantilla, un profundo cambio de sistema, porque nuestra vida ha cambiado y lleva una década de una manera muy acelerada, pero con la pandemia que hemos pasado, todo lo que nos parecía muy lejano se nos acercó hasta nuestros hogares, ¿no? Los que todavía no sabíamos lo que era teletrabajar, empresas que no se lo habrían planteado quizás en otros 10 años, tuvieron que poner en marcha todos los procesos, pasar a su plantilla totalmente online. Hemos visto cómo podemos hacer webinars, reuniones totalmente digitales, trabajo en la nube, programas como Slack que han puesto los equipos enteros a trabajar por proyectos. Ha sido increíble, ha sido increíble. Y la inteligencia artificial va a posibilitar aún más esos reconocimientos médicos, esos procesos de trabajo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Son preguntas que nos surgen y que esperamos que esta maravillosa selección de speakers de hoy podrán darnos pistas para ver qué podemos esperar. Hoy contamos con la presencia de Hugo Zunzarren, Javier Orús, Aitor Moreno, Marc Serra, Víctor Maojo, Óscar Cosido, Rafael Alcalde y Eduardo Ordaz. Esperamos que cada uno ahora nos presente un poquito su perfil, en qué está trabajando ahora mismo, y bueno, que fluya nuestro programa de hoy, y vamos allá. Sí, vamos a empezar por orden, que os vais presentando de forma breve, ¿vale? Luego iremos con las preguntas, entonces lo más concretos que podáis ser, por favor, pero sí que evidentemente lo que queráis decir. Pero ahora una breve presentación de quiénes sois, ya que os dedicáis. Empezamos por Eduardo, por orden.
Hola Plácido, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como yo ya repito, no me voy a extender mucho porque si no van a decir que soy un aburrimiento. Yo soy Eduardo, soy el responsable de inteligencia artificial de Vodafone Grupo para unidad de tecnología, ¿vale? Y bueno, básicamente mi rol consiste en decidir la estrategia de AI desde un punto de vista tecnológico, eso implica a nivel de herramientas, tecnologías, plataformas, etcétera, y sobre todo una parte muy importante que es como todos estos experimentos que se están hablando en el día a día, cómo pueden ser puestos en producción desde un punto de vista que sea eficiente y que tenga resultados para la empresa, en este caso para Vodafone. Y muy cortito, así damos margen para que luego haya debate y Sí, demás. sí, vamos a tener preguntas y debate. Entonces, todo lo que puedan ser abreviar, pero bueno, en el estilo de Eduardo, que ya repite y es uno de los habituales. Muchas gracias por volver, Eduardo. Gracias a ti. Rafael, pre- Sí, preséntate. Hola, ¿qué tal? buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy es mi primer día en Clubhouse, así que espero que todo vaya bien. Sí, sí, te lo perdonamos, cualquier cosa. Me lo perdonáis. Sí, Bueno, pues me presento. Yo soy el CEO de Squadmaker, somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar productos donde la inteligencia artificial sea el ingrediente principal. Y además el tema que tocamos hoy pues me toca muy directamente porque nuestro modo de trabajo es muy diferente al acostumbrado en las empresas de tecnología. Nosotros trabajamos vía squads, en remotos. De hecho, todo nuestro equipo está deslocalizado. Por no tenemos ni una oficina fija, aunque sí que tenemos un sitio representativo, pero en principal casi por ahí vamos pocos. Con lo cual todo el equipo lo tenemos repartido por el mundo. Tenemos gente desde Sudamérica, Estados Unidos, en Egipto. De hecho hemos llegado a tener un afgano en el equipo. Y por supuesto está compuesto de gente, son data scientists y desarrolladores de otro tipo de perfiles, ¿no? Y el modelo que utilizamos es Squad, es un modelo que nos permite ser muy ágiles, muy rápidos y tener a los mejores expertos en el momento adecuado, ¿no?, que nos pide el cliente. Hola. Están muteados todos, creo. Sí, me he quedado solo. Perdona, Andrés. Estabais Estaba yo también muteados. muteado. Sí, te toca, Andrés, perdona. No, bueno, no soy Andrés, que Andrés me ha dejado un iPad, ¿vale? Que para poderme conectar a Clubhouse. Soy Javier Urús bueno, me presento, director y cofundador de Predictland, ¿vale? Que somos una empresa, bueno, pues que expertos en Machine Learning, que nos dedicamos, pues bueno, a aplicar inteligencia artificial y Big Data al mundo empresarial, ¿no? Y trabajamos, pues bueno, en en múltiples áreas de las empresas, ya desde finanzas, recursos humanos, logística, fabricación, etcétera, a empresas de cualquier sector, ¿no?, y de cualquier tamaño también, ¿no?, intentando llevar precisamente la inteligencia artificial y el machine learning a todos los rincones, ¿no? Buenas tardes. Y muy agradecido por vuestra invitación, también. Vale, no, pues que encantado de tenerte. Víctor, Muchas gracias. a ti. Buenas tardes, Patri, Plácido, todos los demás, ¿no? Gracias por la invitación. Yo también soy aquí nuevo en Clubhouse. Bueno, en casi todos estos sitios, en casi todas estas reuniones, durante muchos años yo era de los más jóvenes, ¿no? Entonces estoy viendo las fotos y debo llevarle pues como 15 o 20 años a todos los que estáis aquí. Entonces, bien, lo Bueno, prometo que que se no, engañan, te las prometo que fotos no. son de la comunión. Sí, sí, sí. Lo La que mía, También la sobre mía no todo. la has visto, La mía no la has visto. Lo que suma aquí sobre todo es que yo llevo en este área desde el año 1986 y trabajo sobre todo en la inteligencia artificial dentro del área biomédica, ¿no? Entonces es prácticamente todos los temas en los que llevo trabajando pues son sobre ese área, ¿no? Y durante este tiempo, y me doy cuenta ahora, ¿no? Me doy cuenta cuando hablo sobre esto, he tenido y la gran suerte de conocer a muchos de estos nombres que veis todos pues en los libros, ¿no? Pues John McCarthy, Lofty Zade, Marvin Minsky, y en el área médica, pues Feigenbaum, Shortleaf, Kulikowski, o sea, toda la gente que fueron creadores en este área, ¿no?
y he tenido suerte de poder estar trabajando con varios de ellos durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que veo aquí pues si antes era alguien joven, bueno, pues esa experiencia pues, puede ser útil en estos debates, ¿no? Bueno, me presento, yo soy Marc, hice la mili, o sea que Víctor, lo siento, pero conmigo no puedes fardar de edad, ¿eh? Y como tú, pues en el año, yo diría que es sobre el año 80 y pocos, pues programé la primera red neuronal para reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Que en aquella época pues era una especie de cosa muy rara y curiosamente sigue funcionando este OCR en el Banco de España. Bueno, yo soy cofundador de Matica Partners. Matica Partners es una compañía especializada en lo que sería la transformación del dato en decisión, o sea, tecnología Big Data, todo lo que sería analítica avanzada, Machine Learning, Deep Learning, procesamiento por eventos, tiempo real, cloud. Nos dedicamos básicamente a esto y que estamos experimentando pues un crecimiento pues espectacular en los últimos años, ¿eh? Actualmente pues somos ya 30 STEMs aproximadamente repartidos pues por toda España y con un foco muy claro en el mundo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Patri, por ser constantemente pues interactuar conmigo en LinkedIn. Plácido, te conocí hace poco en LinkedIn también y espero poder seguir en estos eventos. Bueno, como veis tenemos speakers de lujo. Yo lo que ha comentado, porque han estado en silencio tanto Víctor como Marc, pues gente súper experimentada, entonces estoy muy interesado en toda su opinión y experiencia y a ver las preguntas que les voy a verter, a ver qué... Plácido, y espera ahora, Aitor, que mezcla sí. temas de cuántica también. O sea que vamos a ver el futuro del trabajo. ¿No? Sí, la verdad es que cuando se nombra la palabra cuántica es como tocamos ciencia ficción, pero bueno, que nos comenta Aitor, a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy Aitor Moreno. En primer lugar, Patri, muchas gracias, Plácido, por darme la oportunidad de estar en este foro, que la verdad, enhorabuena por él. Yo soy el responsable de la unidad de inteligencia artificial en Ibermática. Ibermática es una empresa de unos 3.000, bueno, ahora 4.000 empleados en todo el mundo. Y bueno, llevamos desde el 2006 haciendo proyectos de inteligencia artificial en nuestros clientes, en dos tipos de proyectos productivos reales, en el mundo real y con resultados palpables y bueno, proyectos que tienen que funcionar. Y luego, por otro lado, también tengo la misión un poco de ver en los próximos, antes hablamos de 4 o 5 años, qué es lo que va a venir, ¿no? Sobre todo, principalmente en el mundo de la IA, para que cuando empiece a haber licitaciones y demanda en el negocio, pues ya tengamos casos de uso y experiencias y conocimiento en la aplicación. Yo creo que en los últimos 4 o 5 años esa rapidez, ese horizonte se ha reducido a 2 años vista, ¿no? Y efectivamente, como decía Patri, pues además de la parte de IA, también ya estamos trabajando en temas de neurocomputación, computación cuántica, siempre desde el foco de la inteligencia artificial, que además está muy embebido, ¿no? Y tiene mucha relación. Y bueno, pues encantado de estar aquí y bueno, y en la parte del trabajo, que es lo que ya está y que va a devenir, pues bueno, es un tema sí, ahora hablaremos, que nos toca muy de lleno. Sí, ahora hablaremos, pero bueno, con la experiencia que tienes, Aitor, y con sobre todo pues toda esa visión de futuro, ¿no? Porque está claro que estamos viviendo el presente, pero yo creo que el futuro se nos presenta incierto pero apasionante y con una cantidad de tecnologías disruptivas brutales, ¿no? Tanto de la parte de inteligencia artificial como con una sinergia muy importante el tema de la computación cuántica. Pero bueno, lo vamos a debatir. Nos queda Óscar y entramos en preguntas y entramos en debate. Óscar. Última incorporación de última hora, has podido entrar. Preséntate. Hola, perdona. Nada, entre que he llegado tarde y que no me tenía que descargar la aplicación, bueno, a lo que voy. Bueno, yo me llamo... Tranquilo. Pues nada, me llamo Óscar Cosido, tengo una startup que se llama App Intelligence
y luego doy docencia o soy profesor asociado en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, ¿vale? El tema del futuro del trabajo es algo que sí que me interesa bastante porque incluso anterior a esta etapa, que llevo 3 años con la startup, estuve trabajando en el Ayuntamiento de Santander en temas de formación, empleo, nuevas tecnologías. Entonces es algo que estuve 7 años, digamos, trabajando en ello, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí que es un tema que me interesa. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues encantado de participar con vosotros, ¿vale? Genial, pues voy a hacer una breve introducción, pero muy 30 segundos, un minuto, porque yo creo que Julia ya ha introducido muy bien el tema desde una perspectiva no técnica, quizá del público en general, pero sí que es verdad que vamos a intentar tocar varios puntos que a mí me interesarían, ¿no?, dentro del futuro del trabajo. Uno es, evidentemente, cómo va a afectar y cómo afecta la inteligencia artificial, cuál va a ser el impacto en la forma en que trabajamos, tanto la parte del presente como un futuro a corto plazo, ¿no? Porque, bueno, no vamos a hacer de adivinos porque realmente nos emocionaríamos, pero vamos a intentar ser muy concretos y, bueno, cómo va a afectar la inteligencia artificial en la forma que trabajamos de una forma disruptiva y en qué sectores va a tener mayor impacto. Evidentemente, cada uno de vosotros tendrá una visión y ahí nos interesa vuestra opinión, ¿no? Pero desde un punto de vista, pues, que podamos tener debate, ¿no? Porque habrán cosas positivas en la forma que trabajamos como también negativas, ¿no? Y luego también un tema que es muy importante tocar, que es todo el tema de empleo, ¿no? Como ha comentado Julia también, es decir, pues la frase típica, nos va a quitar la inteligencia artificial el trabajo. Esto se ve desde un punto de vista muy negativo siempre, ¿no? Entonces me gustaría que vosotros que sois expertos, nosotros que venimos de la parte técnica, dar ese enfoque positivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a plantear ahí. Quiero ver el tema de transformación de empleo, qué es lo que pensáis también. Luego, otra parte que quiero ver y debatir, y por eso tendremos que ser concretos, es cómo va a ser la búsqueda de empleo, es decir, cómo se va a ofertar empleo, cómo las empresas van a buscar empleo, pero también cómo la demanda de talento o el propio talento va a acceder a esto, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a haber también una transformación muy importante y me gustaría saber vuestra opinión. Y luego, si nos da tiempo, es verdad que normalmente hago un guión de 5 preguntas y nos quedamos con la primera, eso ya os advierto, pero bueno, yo os explico. Sí que me interesaría también saber mucho a nivel de el futuro del trabajo. Evidentemente va a haber una necesidad de reformarnos o hacer formación y nuestros skills renovarlos o mejorarlos, y entonces esto cómo lo vamos a enfocar, ¿no? Sobre todo en la situación actual de España, nuestras generaciones más jóvenes, es decir, ¿cuál creéis que es en este sentido una demanda tan brutal que va a haber de talento e inteligencia artificial? ¿Cómo podemos abordar esto? Porque es necesario para el futuro del trabajo en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, como final, sí que me gustaría dar este enfoque positivo de que, bueno, es un poco la visión que yo creo que debemos tener todos, que es que la inteligencia artificial en el trabajo no debe ser solo una cuestión de automatización o aplicación de inteligencia y eficiencia y productividad, es decir, hacer que las empresas sean cada vez más competitivas, sino yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista también de impacto social y cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas mejorando la forma en que vamos a trabajar. Entonces me gustaría también en ese sentido ver la visión de todos nuestros speakers. Estos son como 5 puntos y tenemos mucho y el tiempo pasa volando, yo os lo advierto, con lo que os rogaría concreción. Entonces vamos al primer punto que he tocado, que es cómo creéis que afectará la inteligencia artificial en la forma que trabajamos, ¿no? Y cuáles creéis que son los sectores que van a tener un mayor impacto pues a un corto plazo o medio plazo. Empezamos por Eduardo. ¿Qué tal, Plácido? Hola, pues a ver, yo os puedo contar sobre todo desde el punto de vista del sector telco, que es algo que está afectando ya a día de hoy y hace un tiempo, ¿no? O sea, la realidad es que por mucho que nos duela, la sociedad se tiene que transformar y si la sociedad se transforma, nosotros nos vamos a tener que transformar con ellos, ¿no? Quizás ahora nos parece normal que no haya una tienda de fotografías donde vas a revelarlas o que para arar unas hectáreas de tierra pues no tenías unos caballos, unos bueyes con los arados. Parece que es algo que ya queda muy lejano, pero no hace tanto tiempo de eso, ¿no? Pues con lo mismo va a suceder ahora. Es decir, no tiene sentido a lo mejor que tengas un call center con 2.000 personas si con un número más limitado puedes programar un bot que te gestione esa cola de llamadas, ¿no? Entonces, la realidad es que va a cambiar y se va a transformar. Habrá puestos que desaparecerán y se generarán unos nuevos puestos. ¿Que esos nuevos puestos sean más reducidos que los anteriores? Pues puede que sí o puede que no, porque tampoco sabemos exactamente esto cómo va a evolucionar, ¿no? Pero sí que eso es una realidad y la tenemos que asumir
y tenemos que estar preparados para ello. Entonces aquí siempre yo digo que hay dos opciones, ¿no? Los que quieren negar la realidad y mirar para abajo, mirarlo como una amenaza, y los que realmente esto lo ven como una oportunidad. Lo primero, las empresas, y lo segundo, al final, los trabajadores que están en ellas, porque las empresas, si son trabajadores, evidentemente no son nada. En empresas como las nuestras o como Vodafone, que es una empresa del sector telco con presencia mundial en todo tipo de países, más desarrollados, menos desarrollados, pues como decía, es una realidad que se están transformando muchas tareas que tradicionalmente se hacían de una manera muy diferente. Pues para toda la parte de evaluación de mercado, al final tenías analistas que trataban de analizar pautas estadísticas para tomar decisiones estratégicas, pues que ahora mismo no son tan necesarias, pero incluso ya muchos de nuestros call centers están gestionados en una primera instancia por un bot. Sí que es cierto que todo lo que escuchamos de NLP parece que es muy sexy, tiene muchas cosas, pero todavía es una cosa que tiene que evolucionarse mucho, ¿vale? Porque al final aquí hablamos con clientes y está muy bien usar un bot, pero si la experiencia de usuario es mala, se va a volver en nuestra contra, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí hemos avanzado mucho. El análisis predictivo de gestión de la red. Antes teníamos mucha gente en campo que tenía que ir estación por estación base haciendo un análisis de cuál era la predicción y cuál era el rendimiento de esas estaciones, cosa que ahora directamente se hace con algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de prever cómo van a funcionar, pero incluso la demanda de capacidad. Es decir, hoy en día las antenas ya pueden prever una capacidad de picos y estar preparado para ello, ¿no? O sea, y eso al final, en muchos casos, ha supuesto que se hayan reemplazado tareas habituales que hacían otros perfiles, pues por este tipo de perfiles, ¿no? Y esto va a venir más y más y más y más y más. O sea, no hay que pensar en el coche conectado, que es lo que parece más de película y no lo va a pilotar nadie. Es que eso al final es, como digo yo, el titular, ¿vale? Lo que vende likes, pero la realidad a día de hoy es que ya muchas tareas, yo me pongo a mirar nuestro portal de vacantes y yo a día de hoy pues estoy buscando data scientists, machine learning engineers, etcétera, etcétera, que hasta hace poco, pues evidentemente los roles que encontrábamos eran muy diferentes, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad. O sea, casos de uso hay muchos y cada vez va a haber mucho más. Entonces es lo que digo siempre, que tenemos dos opciones. O ver la realidad y tratar de mirar hacia otro lado o aprovechar la oportunidad. Y sin duda la oportunidad que viene es muy importante. Yo creo que la discusión no es decir cuántos puestos se van a eliminar o cuántos se van a crear, sino en ese margen de oportunidad que yo tengo, qué es lo que puedo aportar de diferencial, ¿no? ¿Y qué sectores, así brevemente, y pasamos a Rafael, pero sí, así bueno, brevemente, ¿qué sectores crees que van a ser los que van a tener el impacto? A ver, yo creo que el sector retail va a cambiar radicalmente. O sea, el sector retail tal y como lo conocemos, y yo creo que es uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos años, tiene que cambiar radicalmente y más va a aportar, ¿no? Porque la experiencia de usuario, y más lo hemos visto con la pandemia, es diferente. El sector retail, el sector de la salud también. Es un sector que todavía por las implicaciones que puede tener va a costar, pero yo creo que ya se están dando muchos pasos. El sector energético, o sea, los casos de uso que hay en el sector energético también son brutales y van a cambiar radicalmente, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías. El sector de la automoción no considerado tanto como la producción que también, sino considerado como desde el punto de vista de cómo yo consumo como usuario todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Sí. Yo creo que son sectores que se van a transformar muy radicalmente. El sector banca también, el sector telco, o sea, es que son sectores que además han empezado muy pronto y más van a evolucionar con ese cambio. Sí, realmente no piensas en un sector que no vaya a ser afectado casi, pero bueno, yo creo que de los que has dicho es verdad que van a ser protagonistas luego hay sectores pues que evidentemente también cambiarán, pero quizás los veo más lejanos. Por ejemplo, el sector educación. El sector educación es un sector que desde mi punto de vista está muy obsoleto, muy obsoleto, pues porque también hay con una implicación pública muy grande por detrás, incluso negocios que puedan ser de las propias empresas editoriales, etcétera, y ha costado más evolucionar. Pero por eso, porque no quieren ver la oportunidad. Lo ven como un temor de que se les robe su nicho de mercado, ¿no? Y es algo que también tendrá que explotar, pero quizás lo veo más lejano, pero sobre todo sectores como el sector telco, retail, industria, energías, esos sectores que se van a transformar radicalmente y nosotros ya lo estoy experimentando en nuestro sector.
Ok, pues pasamos a la opinión de otro speaker, así vamos escuchando a todos. Pero genial la participación, Eduardo. Rafael, te toca. Bueno, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú este tema? eh, ¿Cómo va a afectar la forma en que trabajamos y cuál crees que serán los sectores que mayor impacto tendrán en este sentido? Eduardo nos ha dejado poco que contar a los demás, pero vamos, Sí. lo has resumido bastante bien. Yo, si quieres, te puedo contar desde mi perspectiva, porque yo que yo también peino canas, pues yo fui CTO de Catenon, que es una consultora de selección de personal internacional y tal. Bueno, pues ya en el 2000 comenzábamos a estudiar si era posible aplicar la inteligencia artificial al mundo del reclutamiento. Y de ahí surgió un paper mío de ontologías y tal, sobre cómo podemos clasificar los puestos de empleo. Pero poco se podía hacer estoy hablándote del 2004. Todavía el cloud era algo, estaba por llegar en breve, pero todavía no era una cosa habitual o factible para muchas empresas. Total, que hasta pasados, pues ya te puedo decir que cerca de en el 2010 sí que comenzó a poderse aplicar este tipo de tecnologías. De hecho, ahí fue donde monté mi primera startup, que era una empresa de reclutamiento online, donde desarrollamos una solución para captar talento a través de redes sociales utilizando bots que identificaban perfiles con ofertas de empleo. Claro, eso en el 2010. A día de hoy, pues esa tecnología sigue evolucionando. El mundo del reclutamiento, por tocar uno de los palos, ¿no?, que afectan al mundo del empleo, pues va a cambiar y está cambiando radicalmente. Los portales de empleo, los más conocidos, ya hacen un filtrado automático de los candidatos, ya te clasifican las ofertas en función del perfil tuyo que has puesto en LinkedIn. Es todo como mucho más ágil y mucho más personalizado. Por lo tanto, también se supone que va a ser una mejora a la hora de encontrar empleo si sabemos utilizar este tipo de herramientas. En nuestro... Sí, dime. Los sectores y los sectores, bueno, si quieres explicarlo, pero está claro que en la parte de buscar empleo va a ser un boom, por lo que tú me comentas, y ya en el 2010 si estabais haciendo eso, pues ahora podréis hacer auténticas pasadas, ¿no?, a la hora de optimizar todos estos procesos. Sí, porque ya podemos manejar mucho más datos, ahora el problema está en encontrar la fuente de datos, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo la clave para la poción mágica para tener el mejor algoritmo, ¿no?, la mejor solución. ¿Y qué sectores crees que van a tener así más impacto a un corto plazo, ¿no? Es decir, evidentemente todos, pero habrán algunos seguramente que van a sufrir un impacto importante en un corto plazo, ¿no?, a la hora de las formas. Todos aquellos, más que sectores, que sí, ya los ha nombrado Eduardo, posiciones, ¿no? O sea, todo aquel trabajo burocrático, pues claro, deja de tener ese valor que tenía hasta ahora, porque fácilmente yo puedo implementar un bot que me identifique si lo que me estás, para poderme dar de alta en Vodafone, si me has enviado el DNI, si lo que he puesto en el contrato coincide con el DNI, si la firma es la misma y demás de forma automatizada. No necesito una persona valide esa información. Y de hecho corrijo muchos errores a la hora del teleoperador que a mí siempre me confunden el apellido, ¿no? Bueno, pues ahí esto no es una puya, ¿eh? Esto no... aunque sea de Vodafone, no me estoy diciendo. Hay cosas infinitamente peores, todo lo contrario. Bueno, el caso es que al final todos estos trámites burocráticos y sobre todo la administración pública es la que debe cambiar. ¿Vale? Porque muchas de las faenas, de las tareas que tienen asignadas estas personas, que lo peor de todo es que lo tienen por contrato, que esa es su misión, pues claro, tiene que cambiar, porque esa misión deja de tener sentido. De hecho, en la universidad donde yo también doy clase, pues como no aparece en el papel del contrato que tienen que traducir ciertos textos para ciertas convocatorias, pues no, es que no me lo pone aquí. Pero es que, ¿qué otra cosa tienes que hacer, ¿no? Me lo pone en el papel. Sí. Pues este tipo de cosas van a cambiar y por fuerza, porque es que no va a quedar más remedio que cambien por mucho que se empeñen en contratar gente para este tipo de tareas. Sí, que realmente, es decir, no es un impacto solo por sectores, sino es un impacto por roles y tareas, y al final es una transformación de modelo de negocio de todos los sectores y de las propias personas, los roles que juegan, ¿no? Y al final eso es una transformación tan profunda que no hablamos de transformación digital, estamos hablando de un cambio muy fuerte que, bueno, vamos a ver cómo abordamos y qué soluciones podemos dar, ¿no? Que luego Pero por otro lado, yo no hago más que dar trabajo a la gente. O sea, creamos posiciones nuevas. Estamos creando gente, pues estamos desarrollando un speed to text.
coño, pues tengo que traer gente que me locute para poder ir entrenando, necesito que haya gente que me vaya etiquetando los textos de un contact center en concreto para poder yo luego entrenar el algoritmo. O sea, estamos dando trabajo a gente que antes hacía otro tipo de tareas, mucho mayor calidad y mucho mayor peso de lo que estaban haciendo antes. Y sin necesitar una cualificación mayor, o sea, no necesitan hacerse un máster. Sí, porque ahí hay un concepto que es que parece ser que los nuevos trabajos que va a introducir la inteligencia artificial necesitan una superformación técnica y es un error. Evidentemente van a haber muchos que necesitan una cualificación técnica y complicada, entre comillas, pero sí que van a haber muchos también que no van a requerir ningún tipo de formación y que, bueno, hay que... como estás comentando, pues una cantidad importante de tareas que se puede asignar a gente que no necesita cualificación técnica. Eso lo vamos a debatir también. Pasamos a otro speaker. Y a mí, Plácida, a mí me gustaría, ahora que hablas de temas de, bueno, pues de talento, etcétera, que bueno, como Rafa es un empresario, si realmente piensa que el tema de formación, de máster, etcétera, son necesarias o realmente tendría que ser la empresa la que pues tuviera que darle la formación, ¿no? en las destrezas que, bueno, pues que el puesto requiriera. Tú me quieres meter en un lío, ¿eh? No, aquí es que no nos oye nadie, ¿sabes? Entonces, o nos bloquean a todos y nos echan, o no lo escucha nadie. Entonces, hay una de dos. Sí, nos gusta el debate, ¿eh? Y vamos a meter caña, claro, estamos empezando, ¿eh? Y hoy por lo menos, como soy yo la dueña y señora de la sala, pues en principio no voy a echar a nadie. El otro día nos echaron, porque salió el que la había creado y nos echó. Entonces yo ya pensaba que había metido la pata. Pero bueno, sí que me gustaría, porque ahora hay pues un debate muy grande de que no, hay talento, no, hay... Yo creo que el talento que sale de la universidad es un talento en bruto, que hay que pulirla. Eso se pule en la empresa, cuando se trabaja. Bueno, Rafael, contesta brevemente y pasamos a otro speaker. Que por supuesto creo que pensamos lo mismo. La universidad crea unas capacidades, pero desde luego la formación que te da la universidad no te capacita para obtener el puesto efectivo que te van a dar en la empresa. Al final nos toca entrenar a esta gente, los que salen de la carrera, para que en un plazo de unos 2 años empiecen a tener pues esa calidad de servicio que esperamos para nuestros clientes, ¿no? Porque no tienen ese entrenamiento que nosotros requerimos. La universidad está muy desfasada en muchos temas. Hay mucha gente que entrena por su cuenta, que estudia por su cuenta y que lamentablemente, pues yo hice informática, pues informática la que yo estudié, yo le tenía que enseñar al profesor que era Java. Claro, pues, a una profesora la echamos porque no sabía, nos daba clases de C y el punto y coma era una cosa opcional, según ella. Bueno, pues todo era así y lamentablemente pues es muy parecido, ¿no? Te tienes que hacer un máster donde ya te viene gente profesional que trabaja en empresas donde ya pues tiene una experiencia real de qué es lo que se está demandando. Entonces esta gente sí merece la pena. Pero, oye, pues aunque valoro mucho la universidad, no te prepara para la empresa, efectivamente. Y a la FP hay que potenciarla muchísimo. Claro, ahí habría otro debate, pero bueno, vamos a pasar a Andrés porque vamos a tener como 5 preguntas y tocaremos ese punto. Yo creo que es casi otro programa, el tema de la formación y el reskill en empresas, pero bueno, vamos a ir pasando a speakers para que puedan hablar todos y tengamos hasta 5 preguntas, entonces intentar ser breve todo lo que podáis, ¿eh? No es por ser el que mete caña, pero bueno, te toca Andrés, ¿cuál es tu opinión al respecto? Perdón, sí, soy Javier, ¿eh? Bueno, te voy a decir Andrés. Sí, Lo siento, vale, soy Javier Urus. Bueno, a ver, yo en principio, yo un poco ya se ha dicho todo, ¿no? Realmente es lo que pasa cuando hablas, pues ya del tercero, y aún con todo soy el tercero, pero ya un poco se ha dicho todo. Yo voy a hacer un par de reflexiones, ¿no? Yo creo que esta es una revolución más de las que está viviendo la humanidad, ¿vale? A lo largo de toda su historia. La más brutal fue la máquina de vapor y la revolución industrial, la primera, ¿vale? Que realmente, pues bueno, ahí impactó ya no solo en modelos de negocio, en ganancia de eficiencia, nuevos roles, etcétera, todo lo que estamos viviendo ahora, sino que cambió una economía rural completamente a una economía urbana y globalizada, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo.
lo que sí, como bien decía Eduardo, hay que aprovechar las oportunidades y realmente, pues bueno, sí, los puestos de trabajo están cambiando, ¿no? La inteligencia artificial está haciendo que muchas tareas que hasta ahora necesitaban un conocimiento humano, un criterio inteligente para realizarse, pues oye, que aprendiendo de lo que han hecho esos humanos durante mucho tiempo, pues son capaces de reproducirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema es, pues obviamente cuando las máquinas de vapor entraron en funcionamiento, pues hubo muchas tareas que se realizaban a lo bruto y con fuerza humana y animal, y realmente pues pasó a realizarse de otra manera y las personas a aportar valor en aquellos procesos donde verdaderamente aportaban valor. Pues ahora es exactamente lo mismo, no ha cambiado la película, ¿vale? Lo único que tenemos que adaptarnos, como se tuvieron que adaptar entonces y en las sucesivas revoluciones industriales y digitales que han habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, obviamente impacta en los puestos de trabajo, las tareas y sobre todo en la creación de nuevos modelos de negocio, ¿no? En el nacimiento de nuevos modelos de negocio, incluso para compañías muy establecidas que realmente pueden tener dimensiones nuevas para hacer crecer su negocio completamente, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito yo aquí quería hacer esa reflexión y para poner un ejemplo, pues podemos pensar en el mundo de la logística, concretamente, ¿no? Que el mundo de la logística, pues hasta hace pocos años, e incluso ahora, en muchas compañías, hay muchas figuras y muchos roles que están en varias partes del proceso, pero acaban siendo como bomberos. O sea, bomberos en el sentido de apagar fuegos todo el día, ¿vale? Tienen un problema, apagan el fuego. Tienen otro problema, apagan el fuego. Hoy en día, con la Digital Supply Chain, con la cadena de suministro digital y con la torre de control, si se tiene todo bien organizado y bien conectado y demás, aparte de ya no ser secuencial la cadena de suministro, que ya es en formato circular y en estrella, con la torre de control en medio, realmente lo que hay son orquestadores, que sean orchestrators, que dicen en inglés, ¿no? Directores de orquesta, ¿no? Que son personas que básicamente analizando datos son capaces de decirle a cada uno anticipadamente qué problemas va a tener y evitarlos antes de que suceda, ¿no? Entonces, realmente ese perfil de apagafuegos, pues hoy en día es mucho más preventivo, por ejemplo, ¿no? Y mucho más proactivo. Yo lo que digo, con la inteligencia artificial lo que estamos consiguiendo es una proactividad automática, ¿vale? Que la proactividad es una característica humana o animal incluso, pero que con Machine Learning e inteligencia artificial estamos consiguiendo hacerla automática con las computadoras, ¿no? Que no es poco. Sí, la idea es un poco pues potenciar las mejores cualidades del hombre, aquellas que sean tareas repetitivas que puedan ser sustituidas, pues intentar que las haga la inteligencia artificial, pero bueno, ahí entraremos en un debate en las siguientes preguntas. Ahora os estoy dejando un poco explayaros, pero luego meteré un poquito de debate, porque para que no se vea, bueno, tengamos como posiciones opuestas y a ver cuál es vuestra opinión, ¿vale? Pero sí que estoy mucho con Andrés, y un ejemplo muy bueno que has puesto es el tema de la logística. Javier. Bueno, yo creo que me vas a matar. Sí, bueno, es igual. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Víctor, antes de nada, yo cuando me has dicho lo de Marvin Minsky, que habías trabajado con él, o no lo sé, uno de ellos, bueno, yo me he quedado y yo digo, pues que hable solo Víctor, entonces. No. Conocía a ellos, no sé, conocía a Minsky, McCarthy, Lafte, y luego he estado trabajando bastante con los que fueron pioneros dentro de ese área médica, ¿no? Con Shortleaf, Kulikowski, Feigenbaum y otros, ¿no? Un lujo, sí. Bueno, entonces, lo que quería comentar, yo tengo otra visión distinta, como es lógico, porque yo soy profesor, ¿no? Yo soy catedrático de inteligencia artificial en uno de los mastodontes, ¿no? Que es en esa politécnica que comentabais, que lo veis probablemente como algo anticuado y que no da servicio, ¿no? Probablemente a las empresas. Y puede ser cierto, ¿no? Puede ser cierto y nos damos cuenta de ello, ¿no? Hay un problema con eso, que es que las empresas piden cosas distintas cada pocos años, ¿no? Entonces, si formas para lo que está pidiendo Facebook, y Facebook dice, necesitamos esto ahora nuevo, y no necesitamos esto, sino con ideas de este tipo, de este otro, ¿no? Si cambiamos cada 4 años todo eso, esas personas quedan anticuadas rápidamente, ¿no? Lo que estamos dando es un cierto pozo de conocimiento que buscamos que sea bueno, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y que sea luego adaptable para múltiples temas. Entonces, nuestros graduados, por ejemplo, cuando se van a hacer un doctorado a los Estados Unidos, quedan muy bien, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que falla? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué puede ser que las empresas digan que no tiene formación y luego nuestros graduados se van al MIT, Harvard, Stanford, ¿no? Y quedan muy bien? Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es algo medio, ¿no? Porque nosotros no solamente estamos dando clase para que alguien trabaje dentro de 15 días, sino que es esa formación que le valga también para ser un investigador. Bien, a lo que me dedico yo sobre todo es al área médica. En el área médica no ha habido tanto cambio, ¿no? No ha habido tanto cambio en España. En los Estados Unidos mucho más y aquí todavía nada. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a múltiples causas, que sería tema casi para otra conferencia. Las causas por las que la inteligencia artificial no ha tenido tanto éxito en el área biomédica como ha tenido en prácticamente todas las otras áreas, ¿no? Y la causa principal, bueno, hay varias causas. Las causas principales que yo creo es que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una industria o algún banco, si algún programa no va bien, se cambian las reglas o las normas. En la medicina no lo puedes hacer. O sea, y trabajas además con una incertidumbre asociada a nuestro desconocimiento del área médica y de la biología y también a los errores de las personas. Y hay un problema con esto, que es que los sistemas que fallan poco, por ejemplo, no se aceptan por los médicos, aunque acierten más que los médicos, porque el médico desconfía rápidamente de los sistemas que pueden tener unos fallos a lo mejor de un 15-20%, mientras que los médicos a lo mejor pueden cometer errores del 25 o 30%. Y eso se ha visto en múltiples temas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el año 94 tuvimos uno de los primeros proyectos FIS sanitarios para hacer machine learning sobre temas médicos, ¿no? Con artritis reumatoide. Y trabajábamos con 1000 casos. Aquello era cifras cuando nos decía 1000 casos, eso es increíble. Bueno, hoy trabajamos con datos de 400 millones, ¿no? Entonces, eso es un cambio increíble, pero tiene también sus riesgos y tiene también su cuestión negativa. Yo soy bastante crítico con el boom de los últimos años de la inteligencia artificial, porque creo que en múltiples áreas tiene un suelo de barro y en el área médica es un ejemplo. Mucha gente que está trabajando ahora y que habla de los datos, más datos, no han trabajado nunca en el área médica con tantos datos. Entonces es muy fácil hacer hoy con Deep Learning aplicaciones que tienen éxito rápidamente, ¿no? Pero no se dan cuenta de los errores y esos fallos se han cometido desde los años 60 en estos temas. El área de la inteligencia artificial comenzó más o menos en el año 67 para el área médica y los primeros resultados fueron del año 72-73. Y he tenido, como comentaba antes, la gran suerte de haber trabajado con los pioneros. Y es sorprendente cuando uno habla con todos esos pioneros cómo están tan reticentes con el éxito gigantesco de los últimos años en el área médica y también en otras áreas. Entonces, querría tener la precaución de que tenemos que ir con bastante cuidado con lo que llaman el hype, esa especie de la inteligencia artificial vale para todo, lo arreglará todo, porque no es cierto. Y los datos no valen para mucho si no tenemos hipótesis, teorías y métodos adecuados para manejarlos. Eso mismo pasó en el área de por ejemplo, física cuántica. En la física cuántica, en los años 10-20, hubo un boom de los datos. Y se dieron cuenta que los datos no valían para nada sin las teorías, ¿no? Entonces, en fin, como ha habido esa especie de boom, ¿no? Todo el mundo habla de datos por todos los sitios, tengo esa sobredosis. Es verdad que si vienes del mundo académico, científico, ver el mundo de la inteligencia artificial se ha convertido en algo comercial, en algo trending topic, todo el mundo ha masificado el hype y al final es una locura, ¿no? Es muy, muy típico, ¿no? Y visto de una forma fría es lo que dices tú, se ha desbordado, ¿no? Pero es verdad que yo creo que esto no parará, no creo que volvamos a sufrir a lo mejor un frío sí, pero no otro invierno de la inteligencia artificial que realmente suponga como un fracaso, sino yo creo que sí que es verdad que a lo mejor no vayamos a ir tan rápido como esperamos, o sí, pero también es verdad que yo creo que lo que nos espera es una incertidumbre incluso para el propio sector científico, ¿no? Es decir, los avances en inteligencia artificial y en áreas paralelas en este sentido, como neurociencia, biología, yo creo que no sabemos un poco lo que vamos a conseguir. Es verdad que levantar el hype, que nos gusta mucho al sector tecnológico, porque es muy comercial, es contraproducente, ¿no? Pero yo creo que en el tema del trabajo y empleo,
el problema o la oportunidad la tenemos ya aquí presente, ¿no? No sé qué piensas, Luis. Y luego, por ejemplo, como, bueno, Víctor sabe que trabaja en el sector de salud, el sector sanitario, que los profesionales actuales de la medicina, los sanitarios, raramente están formados en las nuevas tecnologías. Y se está viendo, bueno, pues a raíz del COVID, se está viendo, pues bueno, pues que hay problemas de ciberseguridad en los hospitales. Que también, pues hay muchísimos datos y hay problemas de, bueno, pues de ética, ¿no? Del tratamiento de los datos. Lo del La COVID, protección. lo del COVID ha sido un desastre total, el manejo de los datos. Sí. Un desastre total. Entonces, hace falta cambio, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, es que los estudiantes no estudian informática, ¿no? No estudian prácticamente informática. ¿Por qué? Porque no caen en el MIR. Y en el MIR, entonces, tienen una meta de aprobar el MIR como sea. Entonces, yo cuando he ido a dar charlas, por ejemplo, para los estudiantes, muchos no les interesa porque no cae en el MIR. Entonces, eso debe cambiar. Debe cambiar, pero el problema es Claro. que el sistema está obsoleto completamente para adaptarse a las nuevas tecnologías. Como decía Eduardo, además, yo creo O sea que tú, por ejemplo, plantearías una especialidad del MIR que uniera la medicina y la tecnología, ¿no? Bueno, en los Por Estados ejemplo. Unidos la informática médica es una especialidad médica desde hace 11 años. Aquí no, y no lo va a ser en un tiempo corto, además, ¿no? Claro, ¿Por qué? es que, Porque bueno, hay una carrera de bioinformática, ¿no? Y bioingeniería. ¿Cómo? Bioingeniería hay una carrera. Bueno, hay títulos, sí, pero como especialidad médica no la hay y no la va a haber en un tiempo corto. Lo que yo creo es una cosa, tanto Patrick como Víctor, es decir, Eduardo lo ha comentado, yo creo que evidentemente en el tema de la formación es un objetivo súper importante para poder ser competitivo y poder llevar la inteligencia artificial al nivel que queremos, pero es verdad que el presente, como decía Eduardo, la formación va a tener un impacto a un largo plazo o a un medio plazo y más en España. Imaginaros cambiar el sistema en sí de formativo y todo lo que estáis hablando, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos centrarnos más en el presente, que como comentaba Eduardo, lo tenemos ya aquí. Entonces, vamos a hacer frente las empresas, más que propiamente el sistema educativo, que va a ser necesario, evidentemente, transformarlo para adaptarse a esa nueva realidad. Pero bueno, vamos a dar paso aquí, si queréis, a un nuevo speaker, a Marc, a ver qué opina, y luego iremos haciendo ronda, ¿eh? Iremos preguntando más cosas, ¿eh? Yo voy a ser breve porque estoy a punto de subirme al AVE. A ver, yo creo que la inteligencia artificial nos va a dar una cosa súper importante, que es tiempo y tiempo de calidad, ¿vale? O sea, al final invertiremos nuestro tiempo en cosas más interesantes. Luego, hay otro aspecto que está creciendo muchísimo, que es la analítica como servicio, ¿eh? Cuando tú pones la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia artificial para, bueno, pues de la misma forma pues que hoy nadie tiene demasiados reparos en entender y en qué significa la nube o el Dropbox o el Drive de Google, pues dentro de muy poco tiempo, con mucha menor formación y mucha menor capacitación, seremos capaces de mezclar, de utilizar algoritmos como servicio, por ejemplo, utilizar fuentes de datos masivas, sin tener que pasar pues por una ingeniería o tener que pasar pues por un proceso de capacitación. En cuanto a lo que ha salido antes de cómo sale la gente de la universidad, cómo nos llega a nosotros, yo os puedo decir lo que hacemos nosotros. Y nosotros básicamente lo que damos es un 20% a toda la gente para que se pueda seguir formando, se pueda formar, pues, yo qué sé, pues en las herramientas pues de Amazon o que se forme específicamente en entornos de machine learning, etcétera, etcétera. Y luego, un sector que no ha salido, a mí me interesa muy poco, pero es un sector muy fuerte a nivel de inteligencia artificial, que es la defensa, ¿eh? Ahí vemos cómo empresas monstruos de la AI como Palantir, donde bueno, pues han invertido cantidades ingentes en aplicar inteligencia artificial en el entorno de
de la defensa de la seguridad nacional, aunque a Mática esto no le interesa. Claro. Bueno, es un tema, la verdad, delicado, sobre todo en la aplicación ética, ¿no? En este sector de la inteligencia artificial. Pero bueno, casi quedaría para otro debate, para otro programa, solo tocar ese tema, ¿no? Marc, bueno, si podemos contar contigo, genial, y si no, pues ha sido un placer. Buen viaje. Gracias. Aitor, ¿qué piensas al respecto? Aunque ya han aportado mucho los... Ya, como comentaba Javier, al ser de los últimos ya se ha comentado casi todo, pero bueno, dos reflexiones también. Una, totalmente de acuerdo con Javier en el sentido de que es una revolución más, que hay poco nuevo sobre la historia, ¿no? En esta espiral de revoluciones y que nos tenemos que adaptar a ella, pero sí que creo que hay una diferencia, que es en la última revolución industrial fue la revolución de la automatización de procesos mecánicos, físicos, incluso me da igual, facturadoras, generadores de nóminas, de automatización de procesos, y creo que estamos en otra revolución, que es una revolución más, pero que habla más de la automatización de la generación de conocimiento. Y esto para mí me preocupa. Yo también, como profesor de universidad y a mis alumnos, mi preocupación es decirles, a ver, caballeros, en los próximos años, con esta nueva revolución, igual que pasó en la anterior, que era más una revolución de procesos, ahora es una revolución del conocimiento. Entonces, aquel que no aporte valor añadido en los procesos, pero con masa gris, quiere decir, aquel que quiera llegar a un mundo laboral en el cual cómodo, en el cual no aporte valor mental, o sea, valor de aportar conocimiento, se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera como se han quedado fuera aquellos que en su día hacían procesos de poco valor añadido, mecanizados o digamos, pues ya vemos en las autopistas, en las gasolineras. Aquí, Aitor, perdón, una pregunta que voy a hacer, porque ya sé que como tu discurso está siendo como muy potente, es decir, el quedarse fuera, ¿qué significa? Y después otra pregunta es, ¿qué proporción se va a quedar fuera? Porque si al final esa proporción que se queda fuera es muy importante, algo tendremos que hacer. Claro, pero esto ya ocurrió en la Revolución Industrial. O sea, aquellos que estaban en cadenas haciendo trabajos con poco valor, que fueron sustituidos por máquinas o por procesos, o aquellos, no hace tantos años, que hacían las nóminas o las facturas con máquinas de escribir, máquinas electrónicas, ¿no? Y que de repente llegó un programa, un SAP, que hacía las facturas de forma automática, más a los albaranes o las nóminas, se quedaron fuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O se reciclan, ¿no? O cambian de labor. ¿Y esa labor qué va a ser? Va a ser una labor intelectual. Porque estamos hablando de una revolución del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los alumnos, la nueva educación tiene que ir, igual no tanto en la educación de aprenderse de memoria, sino en la educación, como bien comentaba Víctor, igual en la generación de hipótesis, en la generación de aquello que las máquinas no son capaces de hacer. Ahora, que son hacer las preguntas adecuadas, no dar las respuestas, sino hacer las preguntas adecuadas. En la gestión del conocimiento más que en el propio conocimiento, quizá, ¿no? Una labor más... No tanto en la gestión del conocimiento, sino en ¿qué hacen los sistemas de IA? Los sistemas ya nos van a decir cuáles son las reglas del negocio, qué es lo que está pasando, incluso el por qué, ¿no? Sino, vale, ya sé qué es lo que está pasando, sé por qué y sé esa predicción, sé incluso los modelos prescriptivos me van a decir qué es lo que puedo mejorar. Pero realmente esto que puedo mejorar es lo más adecuado. O sea, esa reingeniería del conocimiento que tengo que hacer para que mi empresa, mi universidad, mi negocio siga siendo competente y esté avanzando, eso no te lo van a dar los sistemas de IA. Lo van a dar las personas que utilizan sistemas de IA para acelerar esa toma de decisiones de una forma muy rápida. Antes las decisiones igual se tomaban en semanas, ahora se toman en días, ¿no? Pero para hacer eso, primero hay que saber utilizar los sistemas de IA, pero segundo, hay que cambiar la parte básica de educación. Tenemos que cambiar el paradigma y no olvidarnos de tareas con poco valor añadido de conocimiento, porque eso lo van a hacer las máquinas, y enfocarnos a tareas con mucho valor añadido en el conocimiento. Por eso, igual, desde un punto de vista incluso informático, pero cada vez contratamos más
lingüistas, humanistas, antropólogos. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que aquellas ramas más humanistas que parecían que tenían que ver con poco que ver con la tecnología, ahora van a ser vitales para poder hacer ese cambio, esa revolución. Y creo que la otra palabra que ha cambiado, que es diferencial con la revolución anterior, es la personalización. Antes en las fábricas se hacía todo para todos, ¿no? Y era todo café para todos, la educación era todos, los zurdos no tenían que aprender a escribir con la derecha, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Los jóvenes nos demandan, nosotros trabajamos en el contexto de marketing, salud, industria, y me decían médicos, discutiría mucho con Víctor sobre lo que ha comentado, porque nosotros tenemos casos productivos en salud y en clínicos, que quítaselos ahora a los médicos, ¿vale? Para que nos matarían, ¿no? Si se los quitásemos, pero nos decían médicos, en pocos años la juventud no va a consentir que para mirar una mancha en la piel o para hacer o para revisar algo que se sienten mal, tengan que ir a urgencias o tengan que ir a una lista de espera y tal, sino con una foto directamente. O sea, la comunicación va a ser más directa porque nos lo va a demandar la sociedad. Y esa demanda de digital y muy rápida de información y de consultas y de prescripción al final, que viene dada por una por una automatización, pero también por una personalización. O sea, y esa personalización sí que es un punto y aparte en esta nueva revolución, ¿no? ¿Y qué sectores así en breve crees que van a corto plazo tener el mayor impacto desde el punto de vista de inteligencia artificial? Bueno, ya lo están teniendo. Yo creo que sectores, todos nosotros, ya les digo, somos CROs, pero estamos haciendo proyectos tanto en salud, por ejemplo, pero también en agricultura, en ganadería, en industria, en educación. Habéis comentado la educación, estamos en varios proyectos de educación precisamente para eso. Sistemas que te prescriban. Yo no puedo analizar a todos mis alumnos, como no puedo analizar a todos mis pacientes, cuáles son aquellos alumnos que más ayuda necesitan, en qué necesitan esa ayuda, y en base a situaciones similares en el pasado con otros alumnos que he hecho estos impactos, qué es lo que tendría que recomendar, ¿no? Con lo cual es una herramienta más muy potente de cara al soporte a los padres, ¿no? Porque antes no, yo creo que tu hijo va a ir mal, ¿pero por qué? Pues porque por mi experiencia, ¿no? Pero ahora se demuestra con datos, se demuestra con números, ¿no? Y entonces la educación, yo creo en todos los sectores, no hay un sector, la España vaciada, ¿no? Que hablábamos antes, o rural. Joder, estamos viendo ya cómo lo que antes costaba un día entero para ir a revisar tu ganado y tal, ahora con drones se está haciendo. Pues ya, cuando llegue el momento que los drones ya chequen automáticamente, o sea, lo que comentaba también Marc, un poco en la parte de vamos a ganar tiempo. No estoy tan seguro, ¿eh? O sea, vamos a ganar tiempo en algunos aspectos, pero también la revolución industrial ha demostrado que las máquinas no hacen que disminuya nuestra dedicación laboral. Creo que ya están saliendo nuevas profesiones, como igual las más novedosas, ¿no? Entrenadores de robots, ¿no? Que se llaman ahora, o data scientists, pero eso no creo que nos vaya a liberar de tiempo. Lo que sí que no van a desaparecer son aquellas profesiones que no dan a nivel de conocimiento un valor añadido. Eso estoy convencido. Y eso es lo que intento inculcar a mis alumnos para que no se acomoden. O sea, no van a ser profesiones como igual eran antes, pues el ingeniero de la planta, ¿no? Y ya eres ingeniero de la planta, imaginaos en una planta grande, para toda la vida y vas a hacer toda la vida lo mismo. Pues no, eso se ha acabado. Vas a tener que estar aprendiendo todos los días porque la competencia te lo va a demandar. Entonces, igual lo que comentaba Víctor, igual la educación universitaria no tiene que ir tanto a un vertical, sino a cambiar ese paradigma de aprendizaje continuo, ¿no? Y igual incluso innovación sobre la investigación, no lo sé. Bueno, vamos a pasar a otro speaker. Y aquellos que no quieran seguir formándose, ¿qué hacemos con ellos? ¿La renta básica o la renta social que quieren plantear? Que dicen algunos economistas. Casi que sería otro debate, pero bueno, si quieres, coméntalo brevemente, Aitor, lo que te está preguntando Patri, porque un poco eso también lo vamos a comentar, ¿no? Patri, para pasar a Óscar. Los que no quieran hacer ese aprendizaje, pues tendrán que, digamos,
tendrán que ir a profesiones, pero que no estarán no estarán en esta vorágine tecnológica, ¿no? Bueno, se necesitará de todos. Yo creo que fontaneros vamos a necesitar toda la vida. Todos. Bueno, ahí hay una cosita, bueno, vamos a pasar a Óscar, ¿vale? Porque luego lo que vamos a hacer es que en las siguientes preguntas va a ser más de debate en vez de en orden. Cada uno, quien quiera intervenir, intervendrá, ¿vale? Pero como comentaba Patri, bueno, ha tocado un punto bastante conflictivo en este sentido y me parece súper interesante. Y es que, lo que vamos a intentar siempre con la inteligencia artificial en el trabajo es que mejore la calidad de la gente, que el objetivo no sea solo ser competitivo y que, por lo tanto, la inteligencia artificial no provoque desigualdades, que las va a provocar, pero que sean las menos posibles. Entonces, la importancia de la aplicación ética en todo este tema, pero que va a ser muy complicado, pero por eso estáis aquí y os voy a preguntar ahora luego cuáles son vuestras soluciones o vuestras propuestas que haríais en este sentido. Pero bueno, vamos a pasar a Óscar, que dé su opinión, y luego os voy a ir haciendo preguntas cortas, ¿vale? Para que me contestéis, pero bueno, ya no de forma ordenada, sino un poco quien quiera intervenir. Óscar. Sí, bueno, yo, o desde mi punto de vista, los cambios que van a venir se basan sobre todo en dos cosas. Uno son las personas y otra cosa es el medio ambiente. Para mí, las personas van a tener dos cambios. Las que están muy preparadas porque con ilusión ven que se acerca el cambio y que su crecimiento personal y su realización es posible. Digo preparadas desde un punto de vista técnico, ¿eh? Y luego las personas que, como decía otro ponente, se quedan fuera. Las personas que tienen miedo porque les van a quitar el trabajo. Entonces tenemos que, en este momento, yo creo que un reto es poder lidiar con estos dos extremos, ¿no? El que podamos cambiar las cosas, que nos dejen cambiar las cosas, y por el otro lado que las personas no sean reticentes, no luchen porque ese cambio no se produzca, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro, yo veo que una de las cosas que vamos a mejorar, a lo mejor no estaba en el punto de mira, pero lo vamos a mejorar, es la calidad medioambiental. Porque vamos a conseguir que se reduzcan mucho los costes de... Bueno, iba a hacer costes de energía, no es cierto esto que acabo de... Pero lo matizo. Vamos a reducir los costes medioambientales a la hora no sé, pues de la vida cotidiana, ¿vale? Y luego yo, pondría eso en el punto de mira. Y lo tercero es que desde un punto de vista formativo, que veo que estamos bastantes personas del mundo de la universidad, creo que para la universidad también es un reto, y para la administración pública, pero bueno, para la universidad es un reto porque podemos empezar a hacer esto que hacemos ya, que es innovación docente, nos va a ayudar mucho al cambio, digamos, de la docencia, ¿no? Yo lo único que me gustaría decir aquí, que una de las cosas que yo siempre me gusta remarcar es que la universidad es algo más que ir a estudiar no es una academia, no es ir a estudiar solo una carrera, unos estudios, sino que es una realización personal en todos los aspectos, ¿vale? Eso incluso se podía hablar otro día de qué es la universidad, ¿no? Sí, aquí realmente el tema de la formación es un tema crítico, ¿no? Lo que estábamos hablando. Vamos a lanzar la pregunta y luego, bueno, de forma ordenada, no por cortaros a nadie, ¿vale? Pero intentaré poner un orden para que no vayamos uno a uno, sino que vamos a generar ahora un pelín de debate y de controversia y a ver cuál es vuestra opinión, ¿no? En todo lo que hemos escuchado, lo comentaba Aitor, ¿no? A mí me ha chocado una frase que ha dicho, bueno, evidentemente desde un punto de vista positivo, pero va a haber gente que sobra, ¿no? En este sentido, como no nos adaptemos, como no seamos capaces de adaptarnos, reformarnos y ser competitivos. Evidentemente tenemos una carrera que es la tecnológica, la de la digitalización, la de la inteligencia artificial, formarnos. Yo os hago una pregunta, es decir, esto se ve desde un punto de vista externo muy negativo. Sabéis que la gente normal de a pie ve el que toda esta introducción de inteligencia artificial lo ven como que va a quitar empleo, ¿de acuerdo? Esto no es cierto, ya lo hemos dicho que no es cierto, ¿no? Pero la idea es, ¿qué solución plantearíais? No hablo tanto del tema de formación, sino a nivel social para que esto se vea de forma positiva, porque realmente la transformación va a ser es mi opinión, muy radical. Esto se sabe desde la parte business,
como bien dice Aitor, va a haber mucha gente, tareas y roles que se van a transformar y otros que van a sobrar. Pero esto cuando lo dices a gente de a pie se ve de forma muy negativa. ¿Qué haríais para que este cambio tan disruptivo se vea de forma positiva y no tan de forma negativa? Y quien quiera, bueno, yo voy dando la palabra. No quiero quitarle a nadie, me vais abriendo el micro y comentáis. Quien quiera. Eduardo, Rafael, podéis hablar quien quiera. Mira, voy a empezar yo por ser el último. Ahora empiezo yo. Vale, Óscar. Mira, yo solo voy a poner un ejemplo. El otro día fui a una empresa de alguien que quería hacer algo con nosotros, ¿vale? Y entonces, de una empresa que era agroalimentaria, una empresa que produce alimentos, de tener 20 trabajadores, ha pasado a tener 4, digo 4, no es decir, o sea, 4 literal, contados 4, porque ha robotizado toda la cadena. No he visto tanto robot metido ahí, tanta tecnología. Bueno, por supuesto es una empresa con dinero, ¿no? Pero no he visto tanta tecnología en mi vida. Además, en el medio rural, esto no era un pueblo, vamos, no quiero decir, no era una gran ciudad, ni un gran polígono industrial, ni nada. En medio de un pueblo, perdido, una gran nave con muchísimos robots, 4 personas y una gerencia. Y eso era toda la estructura de la empresa. Esto se vería negativo. Nosotros no lo vemos negativo, lo vemos como una evolución que es imparable y que es una transformación necesaria para la competitividad de las empresas. Pero ¿cómo lo plantearías esto desde un punto de vista positivo para la sociedad, para que el mensaje fuera otro? Pues yo creo que entonces habría que focalizar más en los beneficios y en lo que hablabas, no sé si incluso tú antes, ¿no? Que se eliminan trabajos peligrosos y repetitivos, pero que se van a crear otros. Entonces el problema ahí ya entronca otra vez con lo que hemos hablado antes, la formación. Habrá que dar formación específica a ciertas personas para reengancharlas, porque si no se nos quedan fuera. Bueno, es mi opinión, ¿eh? ¿Los demás? ¿Qué pensáis? Sí, yo sigo por alusión. Bueno, Eduardo, luego Víctor y luego Rafael, ¿vale? Voy dando un orden. Eduardo primero, luego Víctor, luego Rafael, luego Aitor. Voy dando el orden, ¿eh? No me cojáis manía. Eduardo. Venga, genial. Oye, ya aprovecho, aunque sé que es un melón un poco duro de abrir, pero cuando antes decía Patrick que hacía con toda esa gente que no se quería formar, yo os diría que hay un montón de plazas vacantes en políticos de este país, entonces seguro que era una gran oportunidad para ellos. Pero bueno, no digas eso, que nos echan. No querrás que tengamos más políticos, ¿no? bromas aparte, al final yo lo reduzco mucho a la más simplicidad, sobre todo del business, ¿no? Es decir, van a desaparecer puestos de trabajo, evidentemente, otros se van a transformar, evidentemente. Pero ¿por qué hacen esto las empresas? Para ser más competitivas, para diferenciarse. ¿Para qué se quieren diferenciar y ser más competitivas? Para dar un valor final al cliente. Al final el cliente somos todos nosotros. Entonces todos nosotros, si el día de mañana vamos a comprar un producto que por el hecho de que una cadena esté automatizada me va a suponer un 10% de ahorro, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces sé que esto puede costar a lo mejor entenderlo, pero al final la sociedad, en mayor o menor medida, son todos usuarios y están trabajando con la inteligencia artificial o son partícipes de la misma, ¿no? Desde el mero hecho de usar una red social, desde el mero hecho de hacer un clic porque me sale un anuncio porque he visto que tienes esta serie de preferencias. Entonces la realidad es esa. Entonces, nos guste más o nos guste menos, pues como siempre va a haber una barrera y hay una curva de aprendizaje o de adaptación, ¿no? El cual es el early adopter, el tal, pero al final es algo que llegará en mayor o menor medida. Y los que causarán debate yo creo que al final serán los menos, unos poquitos reticentes, pero la sociedad no le quedará... ¿Crees que tú has visto los casos de Uber y esto va a ser solo... es la punta del iceberg? Cuando realmente se produzca una transformación de la inteligencia artificial, cuando realmente automatice a un nivel masivo, y eso se sabe que llegará, ¿no crees que la sociedad va a haber un choque muy fuerte entre la competitividad y ese mensaje que se traslada a la sociedad como que va a ser el humano sustituido en el empleo? Claro, lo que pasa aunque no sea real. Lo que pasa es que nosotros ahora lo vemos en el tiempo, en un futuro lejano, imagínate de 10, 15 años, por ejemplo. Pero esto no es un proceso, no es una transformación que sea radical de un punto a otro, ¿no? O sea, vamos a ir evolucionando en esa curva. Entonces, a medida que vayamos evolucionando en esa curva, iremos asumiendo y entendiendo que son cosas muy normales. Ahora, si miramos atrás, cosas que hace 10 años nos parece una locura que lo hiciéramos de esa forma, pero porque
poco a poco se ha ido produciendo. Entonces, que evidentemente dentro de 15 años va a chocar radicalmente con lo que hay ahora, sí, seguro que sí. Pero al final va a ser un proceso que aunque sea una curva muy exponencial, pero se va a hacer poco a poco. Entonces, yo soy de los que creo firmemente que no va a haber mayor impacto que unos pocos negacionistas de este sector que digan que esto viene para... Pero yo creo que no, que al final la sociedad somos lo que somos, hemos pasado por muchos otro tipo de cosas y esto es algo más que ha venido para quedarse y cuando llegue esto vendrán otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo ahí soy de los que opina que no, o sea, que llegará y como muchas otras cosas de esta vida y lo tenemos que interiorizar porque no nos va a quedar otra. Vale, entonces interiorizamos la inteligencia artificial, pero no los políticos que tenemos. Y pasamos a Víctor. Pasamos a Víctor. Sí. Víctor, ¿qué Bueno, piensas? mira, A ver. sí. Yo antes di como una especie de visión, bueno, no negativa, sino tal vez prudente, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Quería dar ahora una visión positiva, ¿no? Estos cambios no son nuevos. En los años 60, 70, cuando entraron todos los ordenadores, desaparecieron todos los contables que estaban con aquellas máquinas, aquellas máquinas calculadoras que había cientos, ¿no? Trabajando a lo mejor juntos, ¿no? En una sala y se sustituyeron por una sola máquina, ¿no? Con varios programadores, ¿no? Entonces no es un cambio nuevo, sino que es un cambio progresivo. Y en el área médica nos vienen en los últimos años, ¿no? Cambios decisivos que mejoran toda la sanidad. Un ejemplo es con el COVID, ¿no? O sea, sería imposible hace 10 años crear vacunas como se han hecho ahora, sin los análisis que se pueden hacer hoy, sin la selección de los pacientes con los ensayos clínicos y todo esto, ¿no? Entonces, toda esa información y ese manejo mejorará toda la información médica. ¿Va a haber cambios? Sí. Por ejemplo, en los radiólogos. Los radiólogos, ahora mismo, un sistema con Deep Learning puede diagnosticar perfectamente, probablemente el 90% de las mamografías sin problemas. El problema será el otro 10% que necesita a un radiólogo. Eso va a producir cambios. Y perdón que te interrumpa, ¿cómo ve el profesional de la sanidad este tipo de tecnología? La posible, no sustitución, ¿no? Pero, claro, prácticamente hacen su trabajo. ¿Lo ven como algo intrusivo, como una ayuda, como algo inevitable, evidentemente? O siempre dicen... Hay una frase típica que es que no va a haber sustitución de los radiólogos o que se eliminen, sino que se sustituyen los radiólogos por los radiólogos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, probablemente que a lo mejor en ciertas áreas pueda hacer falta menos especialistas, pero en general yo creo que no va a haber cambio y sí va a haber una necesidad enorme de trabajadores en los hospitales, lo que todavía no lo hay, ¿no? Por ejemplo, en el año 90, cuando yo estaba allí, en el Massachusetts General Hospital había 150 personas trabajando con temas de informática. En un hospital normal, aquí teníamos 3 o 4, ¿no? Entonces, ha ido creciendo, pero todavía hace falta mucha gente. Entonces, hay un mercado muy amplio y no van a eliminar trabajos previos, sino que se ampliará favoreciendo pues una mejor asistencia, la investigación y demás. Entonces, yo creo que va a haber un cambio muy positivo en eso, si, como decía antes, ¿no? Lo hacemos sin exagerar y sin vender humo, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa que has dicho, Víctor, que es súper importante. Yo creo que es también una labor de Spain ahí, como asociación, igual que otras asociaciones de inteligencia artificial, que es lo que dices tú, trasladar de forma positiva estos cambios sin vender humo. Yo creo que esa frase me ha gustado mucho porque tenemos que trasladarlo a la sociedad para que se enganchen a la responsabilidad que tenemos todos, expertos y no expertos, en transformar la sociedad, ¿no? Pero sin vender humo, ¿no? Para que de alguna forma no nos pegue ese bajón o ese hype, no nos lleva a una realidad tangible, ¿no? Y me parece eso muy importante. Yo creo que es una labor a realizar, Víctor. Bueno, queda Rafael. Si queréis otros tener también la palabra, vais abriendo el micro y yo sigo dando la palabra. Rafael, tu turno. Bueno, yo creo que aquí lo que hay es pues intereses, muchos intereses. No creo que la tecnología, la inteligencia artificial en concreto, vaya a significar un cambio disruptivo como lo supuso, por ejemplo, Internet o lo supuso el móvil. Es un salto horizontal, es un escalado de cosas que ya hacíamos o las máquinas intentaban hacer y ahora las hacen más eficientemente y con menor coste y más rápidamente, pero
pero no ha sido un salto disruptivo, vertical, avanzamos hacia un universo desconocido. No, sabemos perfectamente a dónde puede llegar, sabemos perfectamente lo que puede hacer, y lo que pasa es que, bueno, hay un abaratamiento de costes, un aumento de cómputo, de capacidad de cómputo, de memoria, y ahora tenemos estas capacidades que antes nos costaba mucho hacerlo. Una red neuronal antes costaba muchísimo y ahora podemos poner n redes una sobre otra. Entonces no es tanto. Entonces estos son los neoluditas que se piensan que esta tecnología les va a quitar el trabajo, y para nada, al revés, vamos a generar más puestos de trabajo más interesantes. Y la gente va a dedicarse, obviamente, quien hace un trabajo burocrático que no aporta valor, pues tendrá que adaptarse a otro tipo de posiciones. ¿Que tiene que formarse? Hombre, si se forma, tendrá el incentivo de que podrá ganar más dinero, obviamente, o mejorar sus posibilidades. Pero tampoco va a ser un salto drástico de lo que está haciendo ahora a lo que hará después. No creo que suponga tanto cambio en su vida. Va a mejorar la calidad de vida, sin duda, pero por eso hablaba antes de los servicios públicos, de la administración pública. Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Qué va a hacer el funcionario? Pues hará otras cosas pues más útiles o que den más servicio al ciudadano. Para las empresas, pues que tengan mayor capacidad. Pero no veo que esto vaya a significar un salto en nuestro modo de entender la vida. No, porque llevar un wearable no significa que cambie mi forma de correr, ni cambie, no, voy a seguir saliendo a correr, lleve o no el wearable. Que pueda indicarme que dentro de 5 minutos voy a tener un síncope, ¿no? Y me va a dar un ataque al corazón. Bueno, pues hombre, sí, es una ayuda para mi salud, pero no creo que cambie radicalmente la vida de las personas. Bueno, realmente la disrupción de la inteligencia artificial, yo siempre comento una cosa, ¿no? Que es que lo que estamos viendo es algo incipiente. Es decir, todo esto va a ser exponencial. Es decir, evidentemente el estado del arte de la inteligencia artificial va a evolucionar y está evolucionando a una velocidad que realmente yo creo que sí que el impacto va a ser muy disruptivo. Pero sabemos a dónde puede llegar. Lo sabemos, está totalmente controlado a dónde puede llegar. ¿Tú, por ejemplo, crees que puede llegar a lo que vamos a tratar en el siguiente programa, que es la superinteligencia, por ejemplo? ¿A qué le llama superinteligencia? Bueno, eso, pues entonces te queremos de participante en el programa 4, si no ya nos perdemos. Pero bueno, eso sería otro debate. El programa siguiente lo tratamos, ¿vale? ¿Quién quería hablar, Andrés? Sí, hola, soy yo. Ay, Javier, perdón. Sí, Javier. Sí. Bueno, yo ciertamente, a ver, un poco al hilo de todo lo que se está comentando, pero ciertamente los puestos de trabajo cambian, pero si no es por unos motivos es por otros, ¿no? En la crisis del 2008 hubo muchas personas que se dedicaban a la construcción que tuvieron que reciclarse completamente, ¿vale? Por lo menos en España. Y pues bueno, pues también hubo que hacerlo, ¿no? Y los que aguantaron ahí, pues bueno, luego han tenido un resurgir, pero nunca va a ser lo mismo tampoco el mundo de la construcción, ¿no? Entonces, si no es por unos motivos, es por otros, ¿no? Y realmente los cambios no hay que verlos como uy, el cambio, sino realmente abrazarlos y hacer todo lo posible para superarlos, ¿no? Y para superarte tú en esa ola, ¿no? de cambio, ¿no? Entonces, esto es un tema que sale desde el fondo de cada una de las personas, ¿no? Y la forma que tiene de afrontar los cambios, ¿no? que suceden en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente formación ahora mismo hay disponible para absolutamente todo, online, presencial, etcétera, gratuita, no gratuita, y gratuita de calidad también, no solo la de pago. Todo el mundo tiene la opción hoy en día de poderse formar en temas y poder aprender en temas, ¿no? Entonces, no es que sea una decisión que obviamente los que la toman pues van por avanzado, pero realmente con ayudas y con políticas más pues en ese sentido que fomenten ese tipo de formaciones, etcétera, pues todo ayudaría, ¿no? A que todo el mundo, ¿no? Los que ya tienen esa iniciativa ya lo hacen por sí solos, pero otros hace falta que los empujen, ¿no? Pues bueno, pero realmente esa posibilidad existe y se puede hacer. Y yo conozco gente que se ha quedado en el paro y bastantes que se han quedado en el paro y se han empezado a reciclar, y algunos de ellos en ciencia de datos, en machine learning y demás. Y oye, es loable, ¿eh? Gente que está estudiando derecho, o que ha estudiado derecho,
que ha estudiado carreras más, pues bueno, humanistas y demás, oye, que se están metiendo en este campo y que les están cantando, ¿no? Dices, por ejemplo, ¿no? Que es un campo que ahora hay mucha demanda, ¿no? Pero como Javier, yo creo muchos, ¿no? que está un poco relacionado con lo que dijo Aitor, de que, bueno, pues con la inteligencia artificial no se tiene que incluir solamente en las profesiones, sino que hay que añadir la A, que es la parte de humanidad. Totalmente. Filósofos, lingüistas, que bueno, que tienen su parte de necesidad, ¿no? En el lenguaje natural, por ejemplo. Entonces, que no hay que ser matemático, físico o ingeniero para ser científico de datos. Yo eso lo tengo clarísimo. Una de mis mejores jefas era filóloga. Hay que tener predisposición. O sea que realmente es un tema puramente de actitud. Hay gente que tiene más actitud, hay gente que tiene menos predisposición, exacto. Y quizás para las que tienen menos predisposición hay que empujarlas y ayudarlas un poquito más o aconsejarlas, ¿no? Pero ciertamente la oportunidad está ahí y está ahí para quien la quiere coger, ¿eh? O sea, yo ahí también, esto es como un poco, sí, o sea, es como quiero decir, al final la vida es una carrera también, ¿no? Y para sobrevivir tienes que hacer cosas para sobrevivir, ¿no? Entonces, y tienes que hacer cambios, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ¿Y tú es crees, uno Javier, más. que esta iniciativa, que bueno, pues los fondos de recuperación que ha lanzado el gobierno de España para, bueno, pues para luchar contra los efectos de la COVID, ¿no? A nivel empresarial, que no solo quiere pues dar ayudas a las pymes, sino también en el aspecto de formativo otra vez, ¿no? Porque el tema de trabajo y formación, como venimos diciendo, está muy relacionado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se van a aprovechar de manera eficiente o habrá gente que no quiera? Es lo que le decía yo antes a Aitor. Y si no quiere, pues no quiere. Claro, quien no quiera ya está claro que desde luego el que no quiera o el que no vaya por ello no lo va a conseguir, ¿no? Eso está claro. De forma eficiente, pues yo espero que sí, que realmente a todo aquel que quiera le llegue por lo menos, ¿no? Entonces la pena es eso, que pueda haber gente que se quede o personas que se queden en el camino por un tema pues bueno, de no querer cambiar, ¿no? Entonces, y luego también está el sesgo de la inteligencia artificial, que está muy, vamos a decir, en boga ahora, por el tema de la edad, ¿no? Y del género, que a veces bueno, aquí vamos, una cosita ya os quiero comentar. Bueno, son las 9, ¿vale? Vamos a hacer una última pregunta para que no lleguemos a las 10, sino que tengáis... Sí, yo voy a tener que salir en breve, ¿eh? Pero bueno, vale, pues hacemos una última pregunta, si queréis, y con eso, si queréis, hacéis un titular también, y entonces quien quiera salirse ya podría salirse, ¿vale? Bueno, podéis salir si queréis igualmente, ¿no? Bueno, viendo un poquito y por acabar, por todo lo que estáis comentando, lo que ha comentado Patrick también es el tema de la aplicación ética de la inteligencia artificial, que la aplicación ética evidentemente afecta al mundo del business, pero claro, ahí tenemos la disyuntiva entre la aplicación ética y la competitividad, ¿no? Donde vivimos un mundo cada vez más competitivo y donde seguramente queremos un mundo más sostenible, más ético, pero es un poco como incompatible, ¿no? La ética con el business y la competitividad, ¿no? Y más cuando vivimos en un mundo global. Entonces, como os he comentado al principio, yo creo que la inteligencia artificial yo sí que la veo como elemento disruptivo de cambio a nivel social. Entonces, ¿vosotros creéis realmente que la inteligencia artificial requiere de estas empresas con valores, de esta aplicación ética, o simplemente se va a aplicar de una forma exclusivamente productiva y realmente nos vamos a olvidar un poquito de esta parte? O como vivimos en Europa y Europa está haciendo tanto hincapié en esta parte, vamos a estar obligados a cumplir una serie de normas, pero vamos a perder la productividad o la competitividad. ¿En qué escenario creéis que nos vamos a mover o cuál creéis que debería ser el que nos deberíamos de mover exactamente en ese sentido? Bueno, pues si queréis empiezo yo ahora, ¿vale? Sí, y haces un titular, dices tu opinión en un titular y así vamos ya cerrando. Pues yo creo que como cualquier otro aspecto empresarial, ¿no? La ética está por encima de todo, ¿no? Entonces, y como cualquier tecnología, ¿no? Las tecnologías durante toda la historia se han utilizado para el bien y para el mal.
Entonces aquí, pues bueno, es decisión de cada uno y de cada empresa y de cada institución cómo se aplica todo esto, ¿no? Y obviamente responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos trabajando en ello. Un titular para que luego te lo hagamos, un titular Un titular. resumen de lo que hemos hablado. ¿Pero un titular de qué, perdón? ¿De esto de la sí, ética o de todo? No, de todo en general. De resumen del programa. De todo en general, un titular. Sí. Si bueno, pues así a bote pronto, pues bueno, yo ciertamente es una revolución que está provocando muchos cambios en la sociedad, en las compañías, pero que estos cambios realmente, pues bueno, son oportunidades, ¿no? El cambio de la inteligencia artificial, el cambio provocado por la inteligencia artificial, pues podríamos decir que el titular es que el cambio provocado por la inteligencia artificial es un mar de oportunidades que hay que abrazar para vivir mejor, ¿no? Al final. Ok, pues vamos a pasar al resto y vais o dando vuestra opinión a la pregunta y si queréis también, evidentemente, titular. Como queráis, quien quiera y si no, por orden, me dicen. Yo lo mismo. Una empresa sin valores tiene poco futuro. Además, esto yo lo enseño cuando doy clases de Lean Startup. Me preguntan, entonces hay que ser un pillo, hay que ser un desalmado para triunfar en los negocios. Digo, no, precisamente el desalmado y el pillo es el que tiene la carrera muy corta. Ahí tenemos a Amancio Ortega, que si ha llegado donde está es porque ha tenido unos principios, le ha ido mejor, le ha ido peor, todo el mundo ha tenido sus baches y sus zonas oscuras en su vida, pero una empresa si llega a triunfar, o una persona si llega a triunfar es porque ha tenido unos valores y los ha intentado respetar en lo máximo posible. Y las empresas se forman de personas. La inteligencia artificial no tiene ni color ni olor. Cuando hablamos de los sesgos vendrán de los datos y los datos vienen de cómo lo han introducido ciertas personas. Ahí está nuestra misión de darle luz a esos datos y explicar cómo se han generado esos datos y por qué se pueden interpretar de cierta manera. No tiene una ética. La ética la aporta la persona. Es un valor de la persona. Okay. El titular yo creo que ha sido la primera frase que has dicho, que las empresas que actúen sin una ética no van a tener un futuro, o al menos no creo que vayan a ser recompensadas en el mercado, ¿no? En este sentido. Vale, pues vamos cerrando. ¿Quién quiere ser el siguiente? Sí. Venga, me animo yo. Por terminar. Bueno. Perdón, tengo un enano de 4 meses que requiere mi atención y me han dejado solo el micro. No, a ver, yo creo que respecto a lo primero, quiero creer que hará falta una ética y una regulación y una buena voluntad de las empresas, pero insisto, quiero creer. Desgraciadamente no sé si va a ser así siempre y efectivamente cuando comentabais lo de Amancio Ortega es un perfecto ejemplo, pero me atrevería a decir que hay muchos otros ejemplos en el lado contrario, porque el mundo no es perfecto, ¿no? Y al final la tecnología está ahí, no es ni buena ni mala, es el uso que la queremos dar a ella, ¿no? Entonces al final con la inteligencia artificial yo creo que pasará un poco de eso, primordialmente se usará de una buena manera y yo creo que ahora es pues para ganar eficiencia, para ganar en servicios de valor añadido al cliente, para ganar en retorno de inversión, pero seguramente hay algunos pues que le den otros usos no tan lucrativos, ¿no? Pero bueno, insisto que quiero creer que es lo primero. Y respecto al titular, pues lo decía un poco al principio, ¿no? Al final, como tantas otras cosas que vinieron y se quedaron y que atemorizaban a mucho, pues la inteligencia artificial es una más. Fijaros que yo sí que opino que sí que es muy disruptiva y yo creo que todavía no ha explotado lo suficiente como para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? El tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá porque hay muchas otras tecnologías que llegaron y quizás no explotaron tanto como nos imaginábamos, ¿no? Pero al final la inteligencia artificial unida a otro tipo de tecnologías o tendencias yo creo que puede marcar un antes y un después y al final pues es la de siempre, la ola está ahí, de cada uno dependerá si quieres subirte o no te quieres subir a ella. Sí, soy Víctor. ¿Sí? Sí, Víctor. Sí, yo te oigo, Víctor. Vale, sí. Vale, se me oye, ¿no? Vale. Bueno, yo tengo una idea con esto, que es que los buenos podrán ser más buenos y los malos podrán ser más malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve trabajando hace unos cuantos años en un proyecto, Africa Build,
donde estuvimos dando clases sobre informática médica y sobre inteligencia artificial en Ghana, Camerún, Mali, Egipto, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Porque podíamos dar clases, ¿no? Pues para médicos que conectaban y entonces no habían hecho nunca proyectos entre estos países, ¿no? Y los médicos de Egipto colaborando con los de Mali, con los de Camerún, con los de Ghana, ¿no? Entonces eso es maravilloso, ¿no? Las posibilidades que hay para hacer el bien. Y el miedo que yo tengo grande, que fue anunciado ya por von Neumann, por Norbert Wiener y demás, antes de que la inteligencia artificial fuese nada, ¿no? Con los ordenadores y, lógicamente, con desarrollo, es el peligro de países, ¿no? Que no se dedican a hacer el bien, ¿no? O que no tienen como meta principal esa, ¿no? Entonces, no hace falta decir dos países que yo creo que no van por esa vía y tenemos un peligro enorme de que nuestro mundo cambie. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Que hay dos países, Estados Unidos y China, en este sentido. Y yo supongo que comentabas un poco eso, que es lo que puede provocar que realmente compitamos en un mundo desigual y realmente tengamos que elegir qué queremos ser, ¿no? Y construir el futuro a partir de ahí. Pero bueno. Yo pensaba en otros dos. Sí, dilos. Dilos. Pues Rusia y China, ¿no? Sí, Estados Unidos hay una discusión siempre con eso. Si nos hubiesen querido dominar, lo habrían hecho en el año 45 y con la bomba, ¿no? No lo quisieron hacer. Entonces, bueno, pues está muy bien hablar contra los yanquis y demás, pero nos podían haber dominado, ¿no? Y no lo quisieron hacer, ¿no? Bueno, eso que es otro debate, ¿no? Vamos por Aitor, sí. Que encantado de tenerte, Víctor. Gracias. Aitor. Nada, yo diría que en cuanto a la ética, pues efectivamente, depende de nosotros, pero no me refiero a nosotros como empresarios o como científicos, depende de nosotros como consumidores. Como antes ha comentado Eduardo, al final toda la competitividad de las empresas depende del consumidor y el consumidor es el que va a tener la última palabra en cuanto a premiar o no premiar a aquellas empresas que tengan una ética o no, como ahora se pueden premiar a aquellas empresas que tienen una política de medioambiental, una política de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, depende de nosotros, depende de los usuarios finales, ¿no? Entonces, una vez vuelvo a lo mismo. ¿Y qué va a impulsar que los usuarios finales sesguen de alguna manera que las empresas tengan una ética o no en la parte de ella? Pues la educación de los usuarios. Y ese es para mí es el gran problema, la gran deficiencia, que no estamos educando a nuestros jóvenes en la potencia que tiene sus propios datos con respecto a la inteligencia artificial. Quiero decir, vamos a una tienda, nos piden nuestro código postal y se lo damos alegremente. ¿Cómo podemos estar dando alegremente nuestro código postal sabiendo para qué lo utilizamos los científicos de datos sin tener al menos un descuento o sin saber para qué lo van a utilizar, ¿no? Pues si no sabemos eso, ¿cómo vamos a saber que con todos estos datos una empresa va a ser éticamente eficiente o no? Entonces, mi gran obsesión, y como profesor universitario y como padre, si queréis, es, tenemos que educar a nuestros jóvenes en la importancia que tiene la inteligencia artificial en nuestros días y partiendo del dato, que es la base de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, tenemos aquí, y el titular rápido, porque hemos subido si quieres pasamos un titular, así que si quieres en plan... Sí, un titular, bueno, pues ya habéis comentado, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿no? Y va a afectar en lo laboral, que era el tema de hoy, en lo laboral, tanto a los que generamos inteligencia artificial para las mejoras, como a los que vamos a consumir esa inteligencia artificial como usuarios finales en nuestros entornos laborales. Entonces, bueno, va a afectar a todos. Ok. Bueno, hemos tenido a Raúl, que nos ha querido hacer una pregunta, no sabemos, pero bueno, le hemos dado paso, aunque estamos cerrando, pero vamos, que nos haga cualquier pregunta que considere. Raúl, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Plácido, por darme paso. Coméntanos. Primero agradeceros y daros la enhorabuena por la sala y por haber conseguido a estos speakers top, que la verdad que ha sido una sala muy interesante. Yo me dedico al sector salud, concretamente al sector farma,
y bueno, pues estoy muy interesado en estos temas de inteligencia artificial. Como estaba diciendo Víctor, pues el sector salud está siendo una disrupción y va a ser una disrupción todavía mayor, cada vez mayor. Y lo que falta es que es verdad que, como bien decía, pues que los profesionales y el propio sistema adopte la inteligencia artificial en su metodología de trabajo, ¿no? Aquí, en este sentido, y por lo que estáis comentando, yo creo que también va a depender de, como decía bien ahora Aitor, del usuario, ¿no? Y de los beneficios que la inteligencia artificial tenga para el usuario. Se quedará la inteligencia artificial que mejore nuestras vidas o que nuestra vida la haga más cómoda. Y las empresas que sepan ver eso y sepan aplicar eso y hacer eso se quedarán, como ha pasado, por ejemplo, con Amazon y otros ejemplos que tenemos, ¿no? Y en este sentido, mi pregunta era en cuanto al sector salud, para Víctor, ¿cómo ve él, en cuánto tiempo ve él que en el sistema sanitario español se adoptará esta metodología de trabajo y la inteligencia artificial para mejorar los procesos y mejorar la calidad de la asistencia al usuario? Víctor, pregunta de examen, Gracias. eso, ¿eh? Bueno, yo llevo diciendo 30 años que pronto, ¿no? Entonces, o sea, que ese cambio llegará pronto, ¿no? Y nunca llega, ¿no? Entonces, nunca llega, pero la cuestión ahora es que es necesario, ¿no? Entonces, la informática médica tiene éxito, por ejemplo, tuvo éxito todos los sistemas de rayos X, resonancia magnética, cuando el médico nota que hay un cambio en su práctica médica con esa tecnología. Eso es la única cuestión para el médico que realmente significa el éxito, ¿no? Entonces, cuando ve que su práctica médica mejora, entonces adopta esa tecnología. Entonces, tenemos que demostrar que puede ser válida. La inteligencia artificial ha tenido muchos éxitos y muchos fracasos en el área médica. Un ejemplo, yo en el año 90 trabajé en uno de los pocos sistemas expertos médicos comerciales, que fue el sistema Perfect, hecho por General Electric para una técnica de imágenes. Costó hacerlo 2 años y la evaluación llevó 5 años. El problema es que la gente no se da cuenta de que en los sistemas médicos hace falta una evaluación muy grande, ¿no? Para demostrar que no produce daño. Un ejemplo, Watson, de IBM, hicieron una evaluación mínima y yo se lo dije a ellos en Washington, en una presentación, que había sido insuficiente, ¿no? Como es lógico, no me hicieron caso y lo vendieron y fracasaron con el sistema. Lo que le hubiese dicho cualquiera que hubiese trabajado en la inteligencia artificial o conocido lo que pasó en esos años. ¿Cuándo llegará ese cambio? Es imposible determinarlo con la estructura nuestra. Espero que sea pronto, pero llevo diciendo eso 20 años, ¿no? Y si tuvieras que aventurar una fecha, ¿qué dirías? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿En 30? Si tuvieras que hacer de adivino un poco... Cuando esté muerto, entonces, entonces no me lo recuerda nadie, ¿no? Bueno, venga, va, que como queda grabado, no te ponemos en ese ámbito, como queda grabado, si no te sacamos el highlight, ¿no? Y te ponemos ahí. Yo creo que es algo paulatino. Un cambio radical no lo va a haber. En la medicina no lo va a haber. Y pongo un ejemplo rápido si me dejáis, ¿no? En Arizona no había facultad médica, no la había hasta hace como, creo, unos 15 años, ¿no? Y entonces propusieron hacer una nueva con ingeniería, informática, matemáticas y demás. Y la hicieron, ¿no? O sea, eso que andábamos siempre diciendo, que haría falta una formación nueva, la hicieron. Duró 3 años. A los 3 años hubo un golpe de estado de los médicos clásicos y dijeron, se acabó la nueva medicina. Volvemos a la medicina clásica. Hay que ir con mucho cuidado de no cambiar de una forma radical cómo trabajan todos los médicos, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, fracasó como habíamos visto en el sentido de cambiarlo todo. ¿Por qué? Pues por cosas tan simples como que las enfermeras no estaban en su convenio colectivo, ¿no? Y se negaban. Entonces, cosas así, tan simples, se pueden cargar todo el cambio, ¿no? Entonces, son cambios lentos y paulatinos. Entiendo que ese es increíbles ejemplos. Increíble, sí. Increíbles ejemplos, Víctor. Muchísimas gracias. La verdad es que son muy, muy gráficos y como pequeños detalles, ¿no? Llama la atención, pero lo importante es que son, ¿no? Para esa adopción, ¿verdad? Sí, muy bueno. Muchísimas gracias. Y gracias de nuevo, Plácido, Julia y Patri, por... Sí, esperemos verte de nuevo por aquí, Raúl. Yo creo que el ejemplo que ha puesto Víctor, yo creo que, bueno, queda Óscar, creo que por dar su opinión y cerramos, porque siempre nos vamos a las 2 horas de programa y vamos despidiendo. Sí, bueno, yo nada, me ha parecido todo tan interesante que tampoco
podría decir mucho más, ¿eh? Un titular, entonces. Un titular. Sí, el titular es que yo creo que habría que trabajar con las personas que se pueden quedar fuera. Y segundo, habría que también concienciar, por ejemplo, a los sanitarios, que nosotros también tocamos ese sector, de que las herramientas son para ayudarlos, no para sustituirlos. Entonces, evitar esa reticencia colectiva y el miedo que genera. Lo desconocido o lo nuevo, vamos. Vale. Sí, me parece perfecto. Bueno, vamos a cerrar ya con la opinión de Patri, de Julia, y luego cerraré yo. Quien quiera salirse de la sala ya podéis saliros, si queréis escuchar el cierre sin problemas, pero bueno, sabemos que muchos tendréis que cenar, eso estará esperando la familia, pero bueno, vamos a ver la opinión de Patri, luego Julia y yo luego haré el cierre. Patri, ¿qué piensas de todo lo que hemos dicho, de este interesante programa que hemos tenido? Me centre, bueno, en un resumen, en un headline del programa y también de la parte ética. Venga, va, pero no muy largo porque si no se nos hacen las 10 y tenemos todos hambre, pero venga, expláyate, a ver. Sí, que yo me lío mucho, pero bueno, para eso estamos aquí. Bueno, pues yo creo que la parte ética es una cualidad que el ser humano pues, le cuesta, ¿no?, conseguir. Entonces, si esa cualidad no lo tiene el ser humano, como para que lo tengan las máquinas, ¿no? Entonces, en eso hay que trabajarlo mucho. Y respecto al tema de la inteligencia artificial en España, yo creo que estamos en una parada de tren y tenemos que cogerlo, porque como no lo cojamos ahora, pues yo creo que Estados Unidos, China, pues nos va a llevar la delantera, ¿no? Y también pues hay que tener una coordinación entre trabajo, o sea, entre las empresas y la formación, las universidades y los centros de FP, ¿no?, para realmente formar a talentos que puedan ocupar los puestos del mañana. Sí, es un tema, el tema de la formación yo creo que es recurrente en todos los programas. La verdad es que tendremos que dedicarle uno exclusivamente al tema de la formación. Julia, bueno, tú vienes, ¿cuál es la opinión de todo lo que hemos contado, ¿no? Un poco desde fuera, defensora también del mundo analógico, del mundo más humano. ¿Cuál es tu visión de todo lo que hemos comentado? Para resumir, un titular o tu opinión. Pues para mí la inteligencia artificial es una herramienta brutal, con una capacidad que todavía no comprendemos, que está muy por encima de a lo que estamos habituados, ¿no? Y por supuesto que para mí lo importante, me ha encantado la última parte, la parte ética, ¿no? Porque qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos diferencia del resto de seres vivos, qué es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Esa parte humana, esa parte que nos conecta a un nivel de conciencia colectiva, de corazón a corazón, ¿no? Y por mucha inteligencia artificial que podamos aplicar a medicina, a educación, al final lo que hace la diferencia es esa parte humana. Entonces yo quiero pensar que la inteligencia artificial la gente la empleará de forma responsable para ayudar, para crear un mundo mejor, para crear un futuro en el que podamos ser más conscientes del medio ambiente, de las carencias de la sociedad, de la pobreza, de tantísimos problemas que presentamos ya como seres humanos, y que más que agravar las diferencias entre nosotros, venga para poner puentes, ¿no? Y pues muchísimas gracias por las ponencias, todo súper interesante, y muchas gracias a Spain ahí por invitarme y por estas ponencias y por estos programas de los miércoles, son estupendos. Sí, pues bueno, la verdad es que ya para acabar, casi que me ha gustado mucho lo que ha comentado Julia, ¿no? Es decir, al final cuanto más hablamos de inteligencia artificial, más hablamos de humanidad, y nos pone un espejo delante del ser humano y nos hace tener un debate que yo creo que es súper enriquecedor. Nos proporciona un momento histórico, nos proporciona un momento apasionante. El trabajo, que es parte de nuestra vida, realmente va a sufrir y está sufriendo una revolución. Todos formamos parte de ella. Y yo creo que, bueno, me ha encantado el programa. La verdad, hemos tenido aportaciones increíbles. Y yo creo que va a ser uno de los programas comentados y más vistos seguro, porque la verdad es que me ha encantado. Y el nivel de todos los speakers también genial. Y bueno, ya despedirnos, nos vamos a cenar. Y el próximo miércoles
Bueno, os invito a los speakers que quedáis, si queréis participar en el próximo programa con el tema de superinteligencia contra humanos aumentados. Va a ser bastante, como ha comentado Rafael, que es la superinteligencia, que son los humanos aumentados. Estamos vendiendo humo, esto cuándo llegará, pero bueno, al final lo que buscamos es generar debate, democratizar la inteligencia artificial y también entretener. Ha sido genial, os lo agradezco a todos, un saludo, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.